Bienvenidos a Conociendo a Dios. El Dios revelado en las Escrituras, el Dios revelado en su palabra, es un Dios perfecto, es un Dios que tiene cosas que nos parecen hermosas, agradables, llamativas a nosotros los seres humanos, pero otras que quisiéramos obviar o que deseáramos ignorar o que no nos agradan. Precisamente la escritura no está para agradarnos, para decirnos lo que nos gusta y quisiéramos escuchar, sino que está para mostrarnos la verdad y esta dicha de parte de Dios. Entonces encontraremos cosas que no nos agradan, que nos asustan o nos pueden dar temor, pero que es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por lo tanto, deberíamos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Éxodo 20:18 nos relata inmediatamente después de los mandamientos, el cual el último habla de no codiciarás. Dice versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Al estar Dios revelando los mandamientos y la palabra a Moisés en aquel monte, el monte Sinaí, los israelitas allí cerca podían ver toda una manifestación gloriosa, majestuosa, espantosa de parte de Dios. ¿Por qué espantosa? Porque de verdad producía miedo, tanto que dice allí el versículo que ellos temblaban, lo dice ahí, temblaron y se pusieron de lejos. Para que una persona llegue al punto de temblar, tiene que tener sus nervios al extremo. Había tal temor en el corazón de los israelitas que el versículo 19 dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y también dice Moisés como respuesta al versículo 19, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. El propósito de Dios al mostrar su grandeza, su manera potente eh, y relámpagos y truenos y el humo en el monte y todo aquel escenario para que se entendiera, para que ellos entiendan que tenemos y para que nosotros entendamos que tenemos un Dios grande que merece y es digno de ser escuchado, pero que su reacción frente a la ignorancia, a desatender lo que Él quiere, a desatender su voluntad y su propósito y su deseo específicamente manifestado aquí en las Escrituras, traerá sobre aquel que no escuche el juicio de ese Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El propósito de Dios no era que la gente saliera corriendo espantada allí. El propósito de Dios era que en el corazón existiera, hubiera ese temor, ese respeto, esa reverencia de Dios, esa reverencia del Señor que lleva a guardarnos de pecar. El verdadero temor, el temor a Dios, no es solo una representación de acompañamientos religiosos, de ceremonias y rituales, sino que el temor a Dios
es el respeto a la persona de Dios y su palabra, es la reverencia frente a ella, es el entendimiento de que Dios merece ser escuchado, creído, obedecido, para que su temor esté delante de vosotros y no pequéis. Y sigue diciendo el 21, entonces el pueblo estuvo eh, a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Qué interesante que en este caso Dios estaba en la oscuridad. Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás por mí y sacrificarás sobre él los holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Está diciendo que el altar sobre el cual se ofrendaba a Dios era un altar de tierra o de piedra, pero no un altar donde se haya levantado herramienta en la piedra, es decir, piedra que haya tenido un tratamiento, un trabajo artesanal, por decirlo de alguna manera. Es decir, Dios no quería que sobre los materiales que se utilizaran para el altar donde se ofrecía el sacrificio, hubiera elementos con tratamiento humano. Y yo pienso que la enseñanza allí es en la ofrenda por el sacrificio del pecado. No hay nada humano. Todo es de origen divino. Cuando miramos la cruz del Calvario, la obra salvadora hecha por nuestro Señor Jesucristo, no hay elementos humanos allí, es decir, la idea de la cruz no nace en el hombre. La idea del justo muriendo por el injusto no nace en el corazón del hombre. La idea del sacrificio para perdón de pecados no nace en el corazón del hombre, nace en el corazón de Dios, en el corazón bondadoso y lleno de amor y misericordia de Dios, buscando redimir al culpable. Así que encontramos dos elementos importantes en este pasaje. Primero, que Dios quiere que tú y yo tengamos temor de Dios, un temor de Dios sano, un temor de Dios ceñido a las escrituras, espiritual, un temor de Dios que me lleve a no pecar. Ese es el verdadero temor a Dios. Pero también que en nuestro acercamiento a Dios, oremos para que sea un acercamiento espiritual y que miremos hacia el precioso sacrificio de Cristo, no como el resultado de la buena voluntad del hombre, sino como resultado de la buena voluntad de Dios, y que ese sacrificio de principio a fin, de inicio a final, tiene como participación a Dios mismo, quien hizo posible el sacrificio perfecto. Que el Señor bendiga tu vida.